Bien, muy buenos días a todos los participantes. Les saludamos desde la Dirección de Infosalud, Dirección General de Telesalud, Referencia y Urgencias del Ministerio de Salud. Empezaremos la telecapacitación, programa para el día de hoy, viernes 20 de marzo, con el tema coronavirus COVID-19 a cargo del doctor Eduardo Gotuso Herencia, investigador y especialista en enfermedades infecciosas y tropicales y medicina interna. Doctor Gotuso, adelante. Muy buenas tardes. Y quisiera un poco poner, la vez pasada tuvimos, si pueden ustedes ver en YouTube, mi conferencia anterior. Yo ahora, como la situación está cambiando y va a cambiar en las siguientes semanas, los conceptos que voy a dar ahora están basados en información anterior y en información actual y perspectivas futuras. La familia de virus que afecta al ser humano solamente han habido 3. El SARS en el año 2003, el MERS, que es una enfermedad respiratoria que pasa en los países árabes, y finalmente el coronavirus que se llama COVID-19 y ahora le llaman SARS número 2, porque genéticamente es igual que el coronavirus. Entonces, la idea es que este virus básicamente está en el ser humano, que vino de los animales y después pasó al ser humano, y ya el ser humano se transmite por vía respiratoria. Recuerden, por ejemplo, que el HIV vino de los monos y era por sangre y pasó al ser humano y después se transmitió fundamentalmente por vía sexual. Entonces, en este caso, este es un virus que nos llegó al ser humano y se transmite por vía respiratoria. Entonces, la pregunta es, si yo me enfermo, ¿cuánto tiempo tengo el virus? A los 14 días ya he eliminado el virus de mi cuerpo y ya yo me voy a recuperar. Con eso tenemos casi el 99% de personas que después de 14 días ya no tienen virus. Por eso es una de las partes de aislamiento. La segunda cosa es cómo se transmite. La transmisión es fundamentalmente por vía aérea, pero en contacto cercano a otra persona. Si yo estoy a 5 metros o 10 metros de una persona que tiene el coronavirus, no me voy a contagiar. Si mi vecino tiene coronavirus, no me voy a contagiar. Me voy a contagiar cuando yo tengo una persona cercana. Y esto es importante para los mensajes que ustedes ven, pero también para los mensajes que uno tiene. ¿Y por qué entonces decimos que hay que lavarse las manos? Porque cuando uno tose o tiene un resfrío o estornuda, muchas veces hay cantidades que no las vemos normalmente, que van a mojar las manos, las sillas, las mesas, etcétera. Y entonces es bien importante mantener primariamente una buena higiene. Entonces, cuando hablamos de protección usando un pañuelo descartable, etcétera, cuando uno estornuda o tosa, o usa el antebrazo. Con eso reducimos diseminar hacia otra persona. De nuevo, más allá de 2 metros yo no contagio a otra persona y por eso hay que hacer así. No está en el aire flotando el virus no permanece así. Ustedes pueden leer que está en tal sitio, pero no representa un problema de transmisión. La transmisión fundamentalmente es por vía respiratoria. Por lo tanto, esa es la que hay que tener cuidado. Todo lo demás que se aparece en el papel, aparece en tal, es posible, pero la tasa de contagio de esa vía es menor. Entonces, lavado de manos y protección son las dos cosas importantes. Y la tercera cosa que es importante es el alejamiento, o lo que se llama el distanciamiento social. Cuando uno mira, esta es una enfermedad respiratoria que, como otro resfrío, va a aparecer. ¿Cómo va a aparecer? Dolor de la garganta, un poco de malestar, después aparece tos con fiebre. Más del 90% de personas hacen fiebre en las primeras 24 horas. Y después de eso uno comienza a pasar una gripe en general y después desaparece. Veamos qué ha pasado en la China, porque ellos han escrito ya sus primeras publicaciones, ellos tienen más de 90.000 casos, pero sacaron sus publicaciones de casi 80.000 casos. ¿Qué se encontró ahí?
primera cosa que se encontró que el 80%, 85% hacen formas leves o hacen formas asintomáticas, que hay un 10% que hacen formas pulmonales importantes y hay un 5% que terminan en respiradores, y esas que terminan en respiradores lamentablemente tienen una mortalidad del orden del 50%. La segunda cosa que sabemos es que la tasa de fallecidos está claramente relacionada a la edad. Por ejemplo, en las primeras informaciones se dice que los niños hacen formas leves y que no encontraron mortalidad debajo de los 15 años de edad. Por supuesto que cuando crece el número en el mundo es posible encontrar algunos niños, pero lo que es importante es que los niños hacen formas leves, pero sí pueden contagiar a otras personas. Hasta los 40 años la mortalidad es extremadamente baja, se estima que es 2 por cada 1000 personas infectadas. Sin embargo, cuando comenzamos a subir arriba de los 60 años, ya la cifra comienza a ser 4%. Cuando llegamos a los 70 años, la cifra es alrededor de 7% a 8%, y cuando llegamos a los 80 años para arriba, ya la cifra está bordeando arriba del 15%. Y entonces este es un concepto importante. Esta es una enfermedad que nos ataca a todos, que da formas leves a la mayoría de personas, pero las personas que son mayores o las personas que tienen comorbilidades van a tener formas clínicas más severas y van a tener riesgo de ir a hacer falla respiratoria. Esta es un poco la situación clínica. ¿Podemos diferenciar de una gripe normal? Yo diría que hay dos cosas que nos pueden ayudar, aunque es casi imposible diferenciarlo. Uno es que normalmente cuando uno comienza con rinitis, o sea, tiene una secreción nasal y después viene todo lo demás, eso habitualmente no es coronavirus. Y en segundo lugar, el coronavirus siempre, sobre todo la forma importante, es que comienzan a hacer fiebre. Por supuesto, hay gente que me dice, oye doctor, hay un montón de gente que no hace fiebre y tiene coronavirus. Es cierto, pero esas son pacientes que son formas leves y que no van a hacer cursos severos. Entonces nos importa diferenciar eso. Habitualmente el que no hace fiebre o no tiene todo el cuadro respiratorio, habitualmente es un paciente de forma leve, totalmente benigna y se recupera sin ningún problema. Entonces, si tenemos que hacerle pruebas a los pacientes, hay una prueba que lamentablemente, como es una enfermedad nueva en el mundo, no hay muchas pruebas a mano. Hay un solo laboratorio que lamentablemente se vuelve un cuello de botella durante una epidemia. Ese test que se hace con un hisopado nasal y faríngeo permite demostrar a los pacientes que son positivos. Sin embargo, desde ahora de adelante, que cuando ustedes sospechen de un paciente y están esperando el resultado, aíslen a su paciente y manéjenlo como si fuera positivo, de tal manera que le ponen su máscara, lo aíslan al paciente, se aíslen en su casa porque no tiene una forma severa, a esperar el resultado. El que tiene una forma más severa, ¿qué cosas hay en las pruebas de sangre? Leucocitos bajos, linfopenia importante, LDH elevado y tiempo protrombina alterado. Son esas 4 cosas las que normalmente ocurren. Las placas de tórax habitualmente son lesiones bilaterales, pero si ustedes tienen en algún sitio tomógrafo, les digo que la tomografía es extremadamente característica y podrá servir de mucha ayuda cuando ustedes tengan tomógrafos. Si no, digamos, no tienen eso, ok, vamos a seguir cuidando a los pacientes. No hay que esperar los resultados para aislar a los pacientes y no hay que demorar esperando el resultado para tratarlo en insuficiencia respiratoria, incluso aislado dentro de tu familia. Ese paciente debería ser llamado o visitado. Lo más fácil ahora es llamar por teléfono diariamente para saber si el paciente está haciendo fiebre, está comenzando a hacer disnea. En algunos casos, si tienen test para saturación de oxígeno, cuando la saturación anda debajo de 90 o 92, el paciente debería ser reevaluado en la emergencia. Entonces, podemos manejar un número importante en su casa si tenemos la capacidad de seguirlos diariamente.
de tal manera que si algún paciente hace una complicación o comienza a tener distrés respiratorio o fatiga, tiene que pasar a la emergencia y ahí tratarlo. Entonces, hay varias maneras que uno puede hacer eso de acuerdo al hospital, al centro de salud, etcétera, para lo cual uno puede seguir a estos pacientes y solamente hospitalizar a los pacientes severos. Recuerden lo que hicimos en la epidemia del cólera. La mayoría de pacientes se trataba en su casa. Los que vomitaban mucho iban a los centros de salud. Los que eran mayores y no funcionaba su riñón iban a nuestros hospitales. Y nosotros tuvimos la mortalidad más baja de la historia de epidemias del cólera en el mundo. Entonces ahora tenemos que hacer lo mismo, o sea, hacer un plan para que uno disgregue quiénes van a su casa, quiénes se quedan. La segunda cosa que es práctica, por favor, los pacientes que vienen con sospecha de infección respiratoria no pueden entrar a la misma consulta normal. Los centros de salud, los hospitales, tienen que crear un sitio aparte. Yo llego al hospital y en la puerta dice, si usted viene por signos respiratorios, vaya usted a tal sitio. No deben entrar para estar en contacto con otros pacientes. Y en segundo lugar, hay que estimular que los pacientes vayan poco a los hospitales. Para eso, por teléfono, pueden ustedes crear un sistema de información. Hay muchas personas que pueden ser voluntarios para dar información a los pacientes. Incluso el Colegio Médico ha hecho una especie de escala. Si en esta escala no tienes suficientes puntos, en realidad tú eres una gripe y no te preocupes. Si tienes muchos puntos, sí debes buscar ayuda y que te hagan la prueba. Hacer la prueba tampoco uno requiere ir al hospital. Uno puede hacerse la prueba en su casa y para eso, de nuevo, el sistema de salud en cada sitio debería permitir eso. O sea, los sospechosos deberían no llegar a los hospitales, no subirse a un micro para ir al hospital para ver si le hacen la prueba. Esa persona debería quedarse en su casa, ¿no? Entonces, esas son las medidas ahora. Vayamos a dos cosas. Hemos hablado de estas cosas y hablemos de dos problemas. El distanciamiento social. Debemos acostumbrarnos a no tener fiestas, a no tener bautizos, matrimonios, etcétera, por ahora. En segundo lugar, no debemos estar saludándonos de manera cercana, porque hay que evitar cualquier contacto aún en la casa. Esto es el distanciamiento social. Tendremos que aprender por unos meses a cambiar nuestras costumbres. Tendremos que fortalecer la educación. Ahora, ¿qué hacemos en los hospitales? Hay dos problemas. Hay que cuidar al personal de salud. Y eso cada uno en cada región tiene que pedir a sus autoridades que les den, las máscaras, las mascarillas, cuando sea necesario los guantes o los jabones con papel descartable, los mandilones cuando uno tiene muchos pacientes. Las máscaras del personal de salud es N95, pero las máscaras de los pacientes que vienen a consultar tienen que ser una máscara de papel, las máscaras quirúrgicas normales. No requiere un paciente usar N95 y no hay que gastar esas máscaras en los pacientes, sino en el personal de salud. Todo el personal de salud debería tener N95. Pero si una persona viene a la consulta porque está estornudando, porque tiene tos, esa persona le ponemos su máscara de papel. Y si hay sospecha, se va a su casa con su mascarita de papel y la tiene que tener cuidado. Concepto importante. ¿Qué otras cosas? Por ahí siempre surgen personas que critican que por qué ponemos vacunas de neumococo. Por ejemplo, la vacuna de neumococo es un acuerdo internacional importante. Le voy a decir por qué. Cuando la historia de la gripe española y la historia del H1N1 recientemente, las personas que se morían, un alto número de ellos se morían por la neumonía, por la influenza, pero detrás de ellos el 30% se morían por una neumonía por neumococo. Entonces esta es una buena oportunidad para reducir ese riesgo y además en los siguientes 5 años las personas
mayores deben estar vacunadas. Vamos a ver que en los siguientes 2 o 3 años el número de muertes por neumonía en la tercera edad se va a reducir de manera ostensible. Entonces, de nuevo, el mensaje es que nosotros queremos, a pesar de que por ahí circulan los antivacunas de vez en cuando, sacan notitas o sacan comentarios negativos, que no, que se disminuyen las defensas. Todo eso es una cosa totalmente anecdótica, mítica, que lo único que hace es bloquear los sistemas que estamos proponiendo todos. Finalmente, ¿por qué se ha tomado todas estas medidas? Veamos la historia. En Italia y en España, digamos, no hubo una actitud rápida, no hubo una actitud, cuando ellos se han dado cuenta, han tenido una cifra brutal. Hoy en día Italia tiene más de 30.000 infectados, con un número de muertos que es de alrededor del 6% de esos 30.000, 6 hasta 8%, o sea, son cifras brutales. Y cuando miran la edad promedio de los fallecidos en Italia es como 80 años. Entonces, tenemos que cuidar bien esta situación, y por eso es que la decisión, nos guste o no nos guste, tenemos que estar en nuestras casas, y ustedes como personal de salud tienen que insistir a las personas: quédense en su casa, salga solamente a comprar una vez al día o cada 2 días, por una sola vez, que no sea la persona mayor, sino que sea una persona joven, si hay que ir a la farmacia igual, etcétera. Es decir, es importante que respetemos estar. Yo quisiera pues estar escuchando música, a mí me gusta mucho la música criolla, quisiera estar ahí, oírme una jarana con mis amigos, todo eso quisiéramos, ir al estadio a hinchar por el Municipal, o los otros que no saben de fútbol, que son hinchas de la U, de la Alianza o del Cristal. Entonces, disculpen la broma a todos, la idea es que todas las personas tenemos que hacer una parte del sacrificio, y en estos días debemos cooperar para que estas cosas se cumplan. Pero una de las cosas para mí notables es que el personal de salud tiene que ser protegido. Las regiones de salud tienen que privilegiar en su personal de salud guantes cuando lo necesiten, máscaras todo el tiempo, mandilones todo el tiempo, los que trabajan en emergencia. Se está pidiendo bonos para las personas, se está pidiendo que los terceros y los CAS reciban beneficios de su seguro y la posibilidad de tener bonos, etcétera, etcétera. Es muy importante reconocer que esa es la piedra angular, igual que hemos dicho que la policía tiene que cuidarse, etcétera. Necesitamos que los sistemas de salud caminen y sean adecuados. Entonces, yo comenzaría por esto. De nuevo, en relación finalmente a lo de vacunas, no inviten a las personas que vayan a vacunarse a los hospitales, vayan a sus casas. Y la gente dice: no quiero que nadie entre a mi casa, en la puerta de la casa lo vacunamos y no entramos a su casa. Se da cuenta, lo importante es que se haga eso, no hay que poner una restricción a las vacunas, que es un tema de salud pública. Y entonces, desde ese punto de vista, no pueden decir que no, que las defensas bajan cuando nos vacunan. Eso es una cosa, una falacia inmunológica tremenda, que está basado en nada, pero una vez que la gente hace ese comentario, siembra las dudas. Finalmente, por favor, por las redes sociales, el 80% de la información es una información totalmente incompleta, medias tintas, lleno de falsedades. Revisen las informaciones de las instituciones que tienen garantía. Y si ustedes no confían en el ministerio, vayan a la página web de la Universidad San Marcos, de la Universidad Cayetano, de las sociedades científicas, y si no confían en eso, pues vayan a las instituciones internacionales, donde claramente uno tiene que mirar qué cosa es lo real, qué cosa es lo cierto, cuáles son las recomendaciones. Finalmente, tratamientos. Todavía no hay tratamiento, sin embargo, durante esta semana se ha visto 2 cosas. Una de ellas es que Caldetra, que la gente de terapia intensiva estaba interesado, no ha demostrado su utilidad en pacientes graves. Es un estudio que viene de la China, publicado en New England esta semana.
Segundo lugar, han aparecido datos interesantes sobre hidroxicloroquina más acitromicina, que serán revisados y recomendados por el comité de expertos en quién usar, etcétera. Lo que nosotros creemos es que las medicinas que usemos deben ser parte de un programa claro de investigación para sacar buenos datos, que no sea la opinión de tal. Después dicen, no doctor, que el interferón es carísimo, no es viable, no es fácil de conseguir, no es una medicina práctica para el Perú. Nosotros lo hemos reclamado por muchos años para varias indicaciones. Entonces, tenemos que buscar sistemas o régimen que sea adecuado para la población peruana, con medicinas que hay en el Perú y que estén disponibles. El resto de pacientes, el 80% de pacientes solamente requieren estar en reposo, hidratarse bien, tomar su paracetamol, panadol, cualquiera de esos. Aparentemente no se está recomendando AINES en este caso, sino paracetamol. Entonces respeten esa condición y sigamos adelante. Yo les pido que tengamos solidaridad. Fíjense que en Lima hay como 250 médicos especialistas, muchos de ellos que tienen más de 60 años, que los han sacado de los hospitales, etcétera, que están de voluntarios mejorando el número 113, o sea, las personas que no puedan trabajar, que ayuden de alguna manera por responder los teléfonos, dar información, etcétera, porque nos interesa mucho que todos cooperemos en esta lucha contra el coronavirus. Bueno, con esto yo quisiera terminar.